¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este día, miércoles 16 de diciembre, estamos presentando la última edición de este año de Diálogos y Debates. Con esta 10ª edición cerramos un primer ciclo y es un espacio, Diálogos y Debates, concebido para dialogar sobre temas de la actualidad regional, nacional e internacional y debatir con mirada crítica diversos temas que nos parece merecen ser sometidos a la reflexión y el debate. En esta 10ª emisión de Diálogos y Debates, damos la bienvenida a Adriana Pineda, que a partir de hoy se incorpora al programa y va a abrir esta edición en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, recordando el contexto de la creación de la Alternativa Bolivariana para la América Latina y el Caribe, ALBA, como alternativa de integración de Latinoamérica en un proceso incluyente y de abatimiento de la pobreza. En la segunda sección presentaremos las noticias que entendemos trascienden esta semana, seleccionadas por quienes hacemos este programa. En la sección de Diálogos y Debates abordaremos el tema sobre el acceso a las vacunas y el calendario de vacunación contra el COVID-19 en el contexto de esta pandemia que se prolonga. Y en nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, tenemos la invitación a conocer la serie Gambito de Dama. Cerramos nuestro programa en la sección Dialogando con la Cultura, esta vez con la participación del grupo Son Jarocho TNK 12. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, Adriana nos recuerda la Constitución del ALBA. Adriana, tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, doctor Ornelas. Buenas noches a todas y todos. Agradezco mucho la invitación que me han hecho para participar en Diálogos y Debates, además de la cálida recepción de los integrantes de este programa de reciente creación en la plataforma digital de la Jornada de Oriente. En la sección Memoria de Nuestra América, esta semana recordamos que hace 16 años, un 14 de diciembre de 2004, se fundó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, conocida como ALBA-TCP, la cual es una organización para la integración de los países de América Latina y el Caribe, que tiene como objetivo fundamental aglutinar en sus capacidades y fortalezas a los países latinoamericanos y caribeños para concretar los cambios estructurales y del sistema de relaciones que permitan alcanzar el desarrollo integral necesario para la viabilidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas. Es además una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran. Y es un poco respuesta a el ALCA, que desde finales de los 90, este movimiento de resistencia se formó contra el área de libre comercio para las Américas, pues este se consideró como un instrumento para el saqueo y la explotación, y bajo el liderazgo de Hugo Chávez, que fue un factor esencial en el cambio de la correlación de fuerzas políticas en América Latina y el Caribe, se concretaron gobiernos de orientación antineoliberal y con el apoyo de Cuba se establecieron los cimientos para la integración latinoamericana y caribeña, como expresión de los cambios que se producían al interior de estos países a partir de repensar el concepto de desarrollo y ponerlo desde una perspectiva, desde una visión centrada en la esperanza, la solidaridad y la cooperación. Los países que integran actualmente la ALBA-TCP son Cuba, Bolivia, de reciente reingreso, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas,
y Venezuela. En algún otro momento también han participado Antigua y Barbuda, Ecuador y Santa Lucía. Los principios fundamentales de esta alianza hacen énfasis en la solidaridad, la complementariedad económica, la justicia y la cooperación entre los países participantes. Se establece, por ejemplo, que el comercio y la inversión no deben ser fines en sí mismos, sino se debe dar un trato especial y diferenciado a cada país de acuerdo con sus necesidades y capacidades. Durante estos 16 años en los que ha tenido vida la alianza, los logros fundamentales se dan en concreción de proyectos y empresas en beneficio de los pueblos latinoamericanos y caribeños en temas que abarcan, por ejemplo, la alimentación, el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, el comercio justo, la cultura. Por ejemplo, ahí hay un proyecto que se llama Proyecto Gran Nacional Alba Cultural, que consiste en una red de casas del Alba Cultural que incentivan la producción, la distribución y la promoción de bienes y servicios culturales. En temas también como la educación, por ejemplo, el método cubano, el método educativo cubano Yo Sí Puedo, que ha permitido que 5 millones de personas de la región sepan hoy leer y escribir. También está la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM. Temas como la energía, la industria y la minería, la salud, como la Misión Milagro, el estudio clínico genético psicosocial de personas con discapacidad. También se ha metido a temas de deporte, como los Juegos Deportivos del Alba, y de telecomunicaciones, como por ejemplo Alba TV, la red de emisoras Radio del Sur, y Telesur, que bueno, es un portal muy conocido y que está en las redes, está vigente. Además, se ha propuesto la construcción y consolidación de un espacio de interdependencia, soberanía y solidaridad económica a través del Tratado de Comercio de los Pueblos, del Sucre y el Banco del Alba, como elementos en construcción de una zona económica común y de desarrollo compartido. Para cerrar, digo que tenemos todavía vigente la alianza. Recientemente se aprobó un fondo en el contexto de la crisis sanitaria y económica que ha producido el coronavirus para ayudar a los países de la región a mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, bueno, es un esfuerzo importante que tiene una perspectiva completamente diferente y que hay me parece un segundo auge, una segunda oleada con los gobiernos antineoliberales que se puedan formar desde México hacia el sur, y creemos que la ALBA tiene viabilidad. Gracias, Adriana. Es un proyecto que debe servir de norma al desarrollo de América Latina. Bien, vamos ahora a nuestra sección de las noticias que trascienden esta semana. Empecemos con lo más general. Paola, platícanos cómo está la situación electoral en Estados Unidos. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, aquí comentándoles que efectivamente el pasado lunes 14 de diciembre el Colegio Electoral confirmó oficialmente que Joe Biden es el futuro presidente de Estados Unidos con 306 votos por parte del Colegio Electoral contra 232 que obtuvo Trump. Y pese a todas las apelaciones y como berrinches que hacía Trump y que fueron escuchadas por más de 80 jueces y por la Suprema Corte de Justicia, bueno, sin mérito ni fundamento, por supuesto, el Colegio Electoral pues finalmente ya certificó a Biden, pero Trump por su parte insiste en que seguirá haciendo sus intentos por sabotear la elección desde la Casa Blanca. Incluso propone que el dictamen final del Colegio Electoral no sea el 14 de diciembre como lo manda su constitución, sino que se modifique al 6 de enero, que es cuando se hace el conteo final de todos los votos del voto popular, ¿verdad? Pero bueno, como no es requisito que el presidente actual o que el perdedor sea
un buen perdedor, pues ya finalmente la Suprema Corte de Justicia y el Colegio Electoral pues coincidieron en que Biden queda como presidente. Y en otro asunto, pero vinculado a esto, recientemente el Wall Street Journal publicó un artículo de opinión elaborado por Joseph Epstein, donde menciona que Jill Biden, la futura primera dama, no debería de utilizar su título de doctora, porque, bueno, él sugiere que ninguna mujer debería de llamarse doctor, a menos que haya dado a luz a un niño. Entonces, bueno, su carácter machista y su sexismo se deja ver y, bueno, la doctora Biden, pues, finalmente, de todas formas, era doctora Biden y este señor Epstein, pues, no, ni siquiera tiene algún título avanzado, ¿verdad? Pero, bueno, así están las noticias. Biden invita a dar una vuelta de página a las complejidades del proceso electoral para intentar cohesionar lo dividido que se encuentra el país de Estados Unidos en este momento, pero bueno, así está el panorama general. Gracias, Paola. Marco, ¿qué noticia nos tienes tú? Buenas tardes, doctor. Yo me voy a referir a que el pasado domingo, el 13 de diciembre, se celebró una cumbre sobre la situación climática en Londres. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a los gobiernos del mundo a declarar un estado de emergencia climática para concientizar sobre el peligro del calentamiento global. Señaló que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 no debe impedir el cumplimiento de los objetivos de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La cumbre, organizada para conmemorar el 5º aniversario del Acuerdo de París, busca relanzar los históricos compromisos asumidos por los jefes de Estado para reducir sus emisiones de gases y avanzar hacia una neutralidad del carbono, es decir, una situación de equilibrio en la que no se emitan más gases de los que la naturaleza puede absorber. Lo que ha pasado últimamente son las graves repercusiones en las vidas de millones de seres humanos, así como en la preservación de ecosistemas enteros. Por ejemplo, los incendios forestales fuera de control en la Amazonia brasileña, en Australia, en Siberia y en el estado de California. Los devastadores huracanes que dejaron más de 4 millones de damnificados en Centroamérica y en el caso de México, decenas de miles. O las inundaciones en África y el sudeste asiático, que prácticamente son escaparates trágicos, exhiben cómo termina la década más cálida de la historia. Ante tal escenario, Guterres emplaza a los líderes del sector público y privado a que tomen todas las medidas a su alcance a fin de lograr la descarbonización de la economía. Esta situación, por ejemplo, los países tomaron el reto, pero de una forma desigual. El presidente de China, China como país es el principal contaminador del planeta, aseguró que reducirá al 65% sus emisiones de carbono de aquí al 2030. La India, el 4º emisor mundial, tiene previsto recurrir a fuentes de energía renovables también de aquí al 2030. La Unión Europea anunció la reducción de emisiones que serán del 55% también al 2030. El presidente argentino, Alberto Fernández, y junto con Sebastián Piñera dijeron que se iban a reducir uno en 26 y el otro en 45 puntos, porcentajes para los próximos 10 años. Y así los países actualizaron sus compromisos. Pareciera una subasta de intenciones y que a la fecha no ha dado resultados positivos los acuerdos de París del 2015. Esperemos que la crisis de la pandemia del COVID-19 nos haga reflexionar con mayor profundidad
los estragos que provocaría a la humanidad y a la naturaleza una catástrofe climática. Esa es mi comentario y la noticia, doctor. Gracias. Víctor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en fechas recientes se ha discutido en el Congreso de México el futuro de los trabajadores que hemos adoptado la modalidad de trabajo en casa. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Hasta dónde nos va a proteger la ley en lo sucesivo? Esperando que muy pronto termine la pandemia, pero también esperando que se regule este tipo de trabajo, ya que la situación actual solamente mostró una cara de lo que puede ocurrir con el tiempo y que seguramente muchas empresas se han dado cuenta que no pagar luz, no pagar internet, no pagar mantenimiento, limpieza, etcétera, pues les está reduciendo muchos costos y a algunos trabajadores mantenerlos a la distancia les resultará rentable a las empresas. Entonces, en este sentido, ha habido una iniciativa de parte de los diputados y se ha incluido en la reforma laboral algunas excepciones, algunas especificaciones para el trabajo en casa o el conocido también como home office. El primero, la primera de las cosas importantes que se está tratando es que ya se considera teletrabajo cuando una persona considera por lo menos la realización del 40% del tiempo laborado desde casa. Se planea además que esto sea voluntario, es decir, que una vez que las condiciones sanitarias lo permitan, los trabajadores tengamos la capacidad de decidir si seguimos trabajando en casa o si decidimos regresar a las oficinas, a las fábricas, a las escuelas, etcétera. Que sea reversible, es decir, cualquiera nos podemos arrepentir de seguir trabajando en casa y regresar al trabajo presencial. Se exige que este también sea un trabajo formal, es decir, que debe de haber registro de los trabajadores ante el IMSS, seguir con parámetros de no discriminación y mantener la igualdad. Las jornadas y los horarios se deben de respetar de acuerdo con esta ley, es decir, que no pueden estar importunando al trabajador con llamadas, con correos, después de su horario laboral. Y esto implica algo que se ha denominado el derecho a la desconexión digital, que quiere decir que cualquier trabajador que trabaja en línea, pues tiene el derecho a desconectarse en sus horas no laborales, pero por otra parte también durante el periodo laboral, el patrón tiene el derecho de vigilar cuál es la actividad en línea que tiene el trabajador. Hay un derecho de supervisión. En este sentido, se han generado una norma oficial mexicana especializada para regular la salud y los aspectos de seguridad de los trabajadores en esta modalidad, ya que se pensaría que no existen riesgos porque no te estás trasladando, porque no estás acudiendo a un lugar que está fuera del domicilio. Sin embargo, el permanecer conectado a una computadora y estar sujeto a niveles elevados de estrés, pues también implica riesgos a la salud. Y bueno, también están aquí incorporados en la nueva norma oficial mexicana. Por otra parte, algo que es bastante beneficioso para el trabajador en esta modalidad de ley es que las herramientas y los costos de trabajo ya podrán ser absorbidos por los patrones si se ajustan a la ley. Esto quiere decir que si, por ejemplo, alguien utiliza una computadora, esa computadora se proveída por el patrón, el pago de internet será proporcional al uso que se haga durante la jornada laboral. El uso de aditamentos, cámaras, micrófonos, etcétera. Entonces ya serán proveídos por el propio patrón. Esto implica pues un avance en el reconocimiento de un fenómeno que ya es una realidad, no es algo que nos estemos inventando. La pandemia vino a acelerar un poquito este proceso de relocalización del trabajo,
Pero bueno, se están tomando cartas en el asunto. Esperemos que las empresas cumplan con aquellos puntos en los que se comprometen. Y bueno, pues esperar a ver cómo funciona esta regulación. Gracias, Víctor. Adriana Pineda, tu comentario a la noticia, por favor. Bueno, a mí me ha parecido que la semana ha tenido una noticia muy interesante en el sentido de que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a 5 mujeres en posiciones estratégicas en la administración federal y en organismos autónomos. A Tatiana Cloutier, quien fuera diputada federal y coordinadora de campaña de Morena, del actual presidente, va a la Secretaría de Economía. Galia Borja Gómez será subgobernadora de Banjico, deja la tesorería de la Federación y el Pleno del Senado ya ratificó su nombramiento con 84 votos a favor. Graciela Márquez Colín fue secretaria de Economía desde el 2018 hasta el 7 de diciembre de este año. También ha sido ratificada como miembro de la Junta de Gobierno del INEGI. Y Elvira Concheiro, socióloga por la UNAM y profesora investigadora de la misma, será la nueva tesorera de la Federación. Por último, Ana Laura López Bautista coordinará la Puertos y Marina. Y bueno, todos, como decía, son puestos estratégicos de poder y el presidente ha dicho que el sello distintivo de estas mujeres es su honestidad. También en otras ocasiones ha declarado que las mujeres son más honestas y que son mejores administradoras que los hombres. Y bueno, desde luego no es una cuestión de género el ser o no más o menos honesto. Sin embargo, es interesante que se van derribando los obstáculos y además se van quitando estas ideas de que hay trabajos que no son para las mujeres, ¿no? Estos puestos pueden permitir a mujeres demostrar que tienen las cualidades suficientes para desempeñar estos trabajos. Gracias, Adriana. Muy interesante esto de las mujeres en puestos de mayor responsabilidad. Vamos ahora a nuestro debate, a nuestra sección de debates, y hemos elegido un poco comentar esto de las vacunas para enfrentar la pandemia. La pandemia es sin duda alguna una enorme preocupación en todo el mundo. 68 millones de enfermos y más de 1,5 millones de fallecimientos son cifras que escapan a nuestra imaginación. Los países ricos han invertido cientos de millones de dólares para ser los primeros en recibir las vacunas de las distintas farmacéuticas y atender a su población. En cambio, los países pobres piden que las vacunas también lleguen lo más pronto posible a ellos para detener este mal. A México, según anunció López-Gatell, llegarán las primeras vacunas en la tercera semana del mes que corre y esperamos que así sea. Tienen la palabra nuestros participantes en el programa. ¿Puedes abrir el debate, Paola? Gracias. Y bueno, como usted bien dice, el calendario de vacunación y la inversión millonaria de ciertos países es dispareja en a comparación con el resto del mundo, ¿verdad? Para el caso de Estados Unidos son 7.76 billones de dólares, lo que ha pagado el gobierno federal en vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Novavax, que son como las 4 compañías con las que se están surtiendo los gobiernos para tener las vacunas. Y efectivamente suena, pareciera que a nivel internacional el calendario es muy similar, sin embargo, sigue siendo ilusorio.
los gobiernos a escala local, incluso en Estados Unidos, no tienen certeza de la cantidad de vacunas que estarán recibiendo, no tienen certeza de la fecha exacta y demás. Entonces, de repente se oyen discursos muy optimistas y finalmente sabemos que la realidad es bastante más compleja que eso y que la cobertura de las vacunas, con todo y que ha habido desde que inició la pandemia una campaña muy fuerte desde distintas organizaciones no gubernamentales a las que se han solidarizado escritores, poetas, activistas sociales y demás, para que a partir de ciertas estructuras como Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones a escala global puedan pues, presionar para que estas vacunas realmente estén al acceso de toda la población y demás. Pero sabemos que la realidad es compleja, que incluso las vacunas no tienen una certeza, dicen tal vez la vacuna lo que impide es enfermarse y tener los síntomas del coronavirus, pero al parecer de todas formas se puede transmitir y se puede contagiar, entonces hay poca información o información insuficiente en torno a las vacunas. Sabemos que la mayoría de estas cubren supuestamente protegen contra el virus entre un 95 entre un 90 y un 95%. Y bueno, hay como un panorama todavía complejo, incierto, porque yo creo que ni siquiera los países industrializados o los países con mayores recursos enriquecidos a costa de la explotación del resto del mundo, ni siquiera estos países tienen certeza de cuál vayan a ser los efectos, tanto los efectos secundarios y demás sobre estas vacunas, ¿verdad? La población prioritaria en este momento es los adultos mayores y los que están en primera línea en la batalla contra el coronavirus. Y bueno, así sabemos que sigue siendo una escalerita de prioridades que sigue siendo polémica y sigue siendo compleja, ¿no? Entonces, no sé, un poco mi reflexión va por ahí. Gracias. Paola, Víctor, ¿qué opinas de este problema? Bueno, pues en general parecería esperanzador el discurso de que ya van a llegar las vacunas, que se empiezan a aplicar en diciembre, ya a finales de este mes en México. Obviamente, como decía Paola, los primeros en recibirla pues van a ser los que están en el frente, digamos, frente de batalla contra el COVID, que son los médicos, y después las personas de la tercera edad, y así sucesivamente se irán incorporando por grupos de edad, divididos en décadas. Aquí vienen pues otras interrogantes y la primera es el tiempo de efectividad de la vacuna. Algunos dicen que tienen un tiempo de vida relativamente corto, que se tiene uno que vacunar cada año o eventualmente cada 6 meses, dependiendo. Hay algunas vacunas que dan alguna duración hasta de 2 años en la inmunidad. Pero bueno, esto no implica que el virus se vaya a acabar, esto no implica que pues deje de ser un problema constante para las personas, sobre todo para las personas mayores. Sigue siendo un asunto complicado. Lo único que de alguna forma pues podrá dar un poco más de certeza respecto al uso de la vacuna, pues es la integración a las actividades económicas. En parte, pues esto también es muy importante porque las víctimas de la pandemia no se encuentran únicamente en los hospitales, sino que son los cientos de miles de personas que se han quedado sin empleo, los que tienen que andar en la calle tratando de vender alguna cosa para poder ganarse la vida y que, bueno, necesitan reincorporarse al trabajo. Y bueno, la verdad aquí en términos de vacunología, de virología, etcétera, pues no hay, el conocimiento no es tan extendido porque son cosas muy técnicas. Y bueno, los informes que hay son bastante optimistas. Hay ya algunas voces de parte de países de la ONU que ya se están oponiendo
a esa iniciativa, ¿no?, que se dio, en la que se solicitaba que el reparto de las dosis fuera de manera equitativa para que hubiera acceso de parte de todos los países. Sin embargo, ya los países centrales están empezando a reclamar lo que ellos enuncian como un derecho a primicia de la vacunación y bueno, el asunto aquí finalmente está teniendo tintes económicos donde los países que tienen una mayor posibilidad económica de investigación, de fabricación, etcétera, pues son los que se están poniendo a la cabeza de, de los esquemas y del calendario de vacunación. Pero por fortuna, en el caso de México, no, de acuerdo con los anuncios que se han dado, pues no tardará mucho en llegar la vacuna, ya se empezará a aplicar. Hay problemas técnicos con el uso de la vacuna, el hecho de que tenga que estar congelada a menos de 70 grados centígrados, que sean 2 dosis, que el tiempo de vida de la vacuna en sí, después de su descongelamiento, pues es muy corto. Entonces hay algunos asuntos técnicos y logísticos que se tendrán que solucionar, que veremos cómo se solucionan. Y bueno, pues mantener el optimismo es lo único que nos queda en estos momentos, esperar que sean efectivas las vacunas, que bueno, pues pronto, sobre todo las personas mayores y que tienen comorbilidades, pues puedan tener una sensación y un ambiente más tranquilo y una mayor protección en la medida de las posibilidades. Esto llegó para quedarse, pero bueno, en algo ayudará la vacuna. Gracias por la esperanza. Adriana Pineda, ¿qué opinas de esto? Sí, coincido con Víctor en que hay problemas técnicos con las vacunas. Pues también lo que se había comentado es que hay vacunas que duran 8 años de pruebas y error, correcciones, y pues esta ha sido una carrera por ver quién sacaba la vacuna primero, los ingleses, los rusos, los alemanes, también en Estados Unidos están pues incorporándose a esta carrera por entregar una cura o algo que detenga el coronavirus, que bueno, ya está presentándose esta segunda oleada y que es todavía más fuerte que la primera. La verdad es que yo no pensaba que fuera así. Cuando estábamos viviendo la primera parte de la pandemia, tenía como esperanza de que no pasara de eso. Me parece que está creciendo los contagios en todo el mundo. En la Ciudad de México, pues parece que se está poniendo muy grave y sí es esperanzador. Sin embargo, a mí me genera desconfianza la premura con la que se han hecho las cosas y por ahí han surgido gente que tiene alergia y ya contraindicaciones, ¿no? A las mujeres embarazadas no se les recomienda que se pongan la vacuna, tampoco a personas con alergias fuertes y tampoco a los niños. Entonces, sí ya hay una serie de restricciones y digamos que una ventaja, si eso puede tomarse así, de nosotros como países del último bloque a los que va a llegar la vacuna es que se pueda identificar si hay algún otro riesgo en estas primeras etapas en las personas que se están poniendo en primer lugar la vacuna. Y bueno, aquí en nuestro país también están surgiendo siempre ya estas críticas ácidas y casi racionales de que en el sector privado pues no se dé la vacuna como en otras épocas, ¿no? El gobierno está priorizando que el sector público tenga y otorgue las vacunas a los ciudadanos
Y bueno, pues yo esperaría, también escuché que hay un alto porcentaje de gente que prefiere no ponérsela, que dice que no, un 20% que no se la va a poner, un 20% que va a esperar a ver cuáles son las reacciones y las demás personas sí se la quieren poner. Y al menos pues tendremos esta inmunidad de rebaño que esperamos pues controle pues todo esto que está sucediendo, que la verdad no teníamos la menor idea de cómo abordarlo y cómo trascenderlo. Gracias, Adriana. Bueno, parece que los únicos que salen ganando son las grandes empresas estas que investigan y se cotiza en la bolsa cada vez más alto. Marco Antonio Moreno, ¿cómo ves esto de la pandemia? Bueno, hay una cosa muy interesante. Los países ricos, por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, la Unión Europea, ahorita en día están comprando por adelantado la mayor parte del suministro que hay de vacunas. Han acumulado cantidades de dosis de 3 a 5 veces mayor de la necesaria para inmunizar a las poblaciones. Se tienen algunos datos interesantes, por ejemplo, 14 países se han, ahora sí, agandallado el 65% de la producción de las vacunas que hay hasta este momento. Y en función de esto, de esta situación especulativa que se está dando entre las diferentes naciones, sobre todo las de más capacidad económica, se ha generado una alianza de vacunas para el pueblo. Esto es una coalición mundial de organizaciones formadas por Oxfam. Oxfam es una confederación internacional formada por organizaciones no gubernamentales para fines humanitarios. UNAIDS, este es un programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, y otra organización internacional que es Amnistía Internacional. Estas asociaciones defienden el acceso equitativo de la vacuna contra el COVID-19. Hay una situación increíble en este sentido, porque son las empresas ahora las que toman las decisiones sobre el municipio, sobre el suministro, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Y el precio de las vacunas, ni sobre qué países y pacientes van a recibirlas. Esta situación, ellos están planteando de que el trabajo de las farmacéuticas internacionales es la de producirlas y los gobiernos es la de distribuirlas. Hemos recibido nosotros prácticamente, en función de todos estos datos, pues una cantidad mínima. Las vacunas no se pueden difundir o distribuir según esta organización de vacunas para el pueblo, y están planteando una medida que tiene la Organización Mundial de la Salud, que esta vacuna sea distribuida como se ha venido distribuyendo la vacuna contra la gripe, que prácticamente se actualiza cada temporada para atacar el virus a medida que se evoluciona con el tiempo. Esta es una situación muy sencilla de realizarse, pero pues para que hagan caso de esta situación, pues está muy complicado. Sabemos ahora que el coronavirus no respeta fronteras. Si bien cada país tiene sus propias circunstancias y su propia manera de enfrentar la pandemia, ninguno de ellos está seguro de que esté a salvo, como lo han comentado ya los compañeros del grupo. Para esto es importante realizar un esfuerzo colectivo y coordinado. Yo me apego a que debe de generarse todo un movimiento de la vacuna para el pueblo, que tenga un acceso equitativo para todas las personas, todos los países. Y esto, bueno, pues significa priorizar la salud pública mundial
por sobre las ganancias de las corporaciones farmacéuticas. Es este modelo para combatir las pandemias actuales, pues debe de servirnos a nosotros para prever y saber a qué nos podemos enfrentar en el futuro. Esto es lo que yo puedo aportar al debate. Gracias, doctor. Difícil, decía yo, que no jueguen en el capitalismo, no jueguen los intereses de las grandes farmacéuticas. ¿Cómo vencer esa resistencia? Pero bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bien, pues con ello terminamos la primera parte de nuestro programa Diálogos y Debates. Vamos a un corte de algunos segundos y volvemos inmediatamente. Regresamos. Gracias por esperar. Vamos a esta sección que cada vez interesa más a nuestros compañeros que nos oyen, que nos ven, sobre las recomendaciones que hemos hecho para una lectura de algún libro, para alguna película. Ahora Víctor nos presenta una serie de televisión. Víctor, platícanos de este Gambito de Dama. Sí, bueno, es una serie que no solo nosotros estamos recomendando, la verdad es que el algoritmo de Netflix y la lana que le invierte en ese algoritmo le hace a muchas personas caer en esta serie. Lo que vamos a hacer es nuevamente recomendarla. Es bastante buena, es una miniserie que tiene alrededor, bueno, no alrededor, tiene exactamente 7 capítulos, que pues es una aproximación a una historia de una chica que venció a los soviéticos en el ajedrez, en la época de la Guerra Fría. Es un drama estadounidense que es protagonizado por Anya Taylor-Joy
Ella tiene una biografía bastante curiosa, nació en Estados Unidos, en Miami, después se mudó para Argentina y después a los 6 años se fue para Inglaterra hablando únicamente español, empezó a hablar y bueno, hoy es actriz. Tiene, la verdad, un papel bastante destacado. La película ha tenido buena crítica, ha sido bien recibida y no solo en lo referente a la trama, a la secuencia, es una película bastante, perdón, una serie que es bastante cuidada en cuanto a lo técnico, especialmente en la ambientación, la fotografía es muy buena, el vestuario ha sido muy bien recibida por la crítica y bueno, la actuación no se puede decir menos. Por otra parte, ha tenido un impacto mediático bastante positivo para el ajedrez en algunos sectores de la población, que no son Rusia, ¿verdad? Porque allá Rusia, en Rusia el ajedrez tiene un nicho bastante importante en las preferencias de las personas, pero en el resto del mundo no es tan así. Y bueno, ya se han elevado las ventas de juegos de ajedrez, de tableros en el mundo. Pero tiene una visión bastante interesante. Primero porque el papel de la protagonista aborda cómo las mujeres en la época de la Guerra Fría, y bueno, no dudaría que hoy sigan padeciendo lo mismo en el ajedrez, pues son ninguneadas, son relegadas, y ella, a partir del carácter que la caracteriza, vale la redundancia, se convierte en una persona muy competitiva en el ajedrez, y hay mucha lucha de egos entre los que juegan este deporte, sobre todo en Estados Unidos, y hay una parte de la película donde empiezan a hablar de ello y dice, bueno, el problema no es eh, la capacidad que tienen los estadounidenses para jugar ajedrez, sino la manera en la que lo juegan, porque lo que más los alimenta es su ego para seguir adelante. En cambio, los rusos pues trabajan en equipo. Obviamente ahí, si nosotros nos ponemos a escarbar más, pues está una lucha, ¿no? Ideológica de que es más potente el egoísmo o la cooperación. Y bueno, finalmente la cooperación es la que gana. En la propia serie nos muestran cómo la manera en la que ella puede resolver el, las estrategias de los rusos, pues es también trabajando en equipo con sus compañeros en Estados Unidos. Los rusos trabajan en equipo de manera fenomenal. Fue un garbanzo de libra ella, porque bueno, actualmente los rusos son los que siguen dominando la escena del ajedrez a nivel mundial. Pero bueno, es una serie bastante entretenida, una de esas que uno se sienta, se pone a verla y disfruta la fotografía, disfruta los diálogos, disfruta la ambientación, insisto, el vestuario es muy bueno y bueno, las actuaciones no se quedan atrás. Esta ha sido inspirada en un libro, vale la pena, yo no lo he leído, lo voy a buscar, pero es una serie que vale mucho la pena revisar y bueno, pues está ahí en Netflix, es bastante accesible, no hay que andar buscando en, en lugares, digamos, complicados de la red o, o ir a tiendas especializadas de cine de arte, sino que bueno, ahí está en Netflix, podemos acceder a ella y es una muy buena opción. Gracias, Víctor. Bien, ahora vamos a nuestra última sección que nos gusta mucho a todos quienes hacemos este programa, que se refiere al dialogar con la cultura. Para ello, Paola entrevistará al grupo TNK12, agrupación dedicada a la fusión de la música de la región sureste del estado de Veracruz con la convergencia de dos culturas, el fandango veracruzano y las velas oaxaqueñas, desde donde crean una nueva identidad protagonizada por la música y los colores. Le doy la palabra a Paola para que entreviste a este grupo. Gracias. Gracias, doctor Ornelas. Efectivamente, vamos a entrevistar el día de hoy a TNK12. Son sonidos regionales de jazz, Original Jazz Sound. Y bueno, antes que nada, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí esta noche
invitados especiales. Entonces agradeceré si quieren presentarse. Primero quisiéramos escuchar el nombre de cada uno y una vez que se hayan presentado, pues decirnos de dónde son y cómo surge esta propuesta de fusionar sonidos, jazz, fandango, la música oaxaqueña y veracruzana, bueno, de la sierra del sureste veracruzano. Entonces nos encantará escuchar cómo surge el concepto de su música y qué es lo que los inspira y los motiva a estar en esto. Bueno, pues buenas noches, yo soy Roberto Jiménez, soy el saxofonista de esta agrupación y el, digamos, director musical también. Yo soy Giancarlo González y soy el pianista de la agrupación. Yo soy Edgar Aquino, soy el percusionista. Hola, soy Jonathan Contreras Ruiz, toco el bajo y los instrumentos de la música tradicional jarocha. Y bueno, respondiendo a la pregunta de cómo surge este proyecto, pues este periodo que estamos pasando a nivel mundial, a nosotros dedicados a la música, nos hizo tener que retornar a nuestros lugares de origen. Y bueno, teníamos dos opciones que eran pararnos por completo y dejar la música y dedicarnos a hacer alguna otra cosa, o hacer más música, explorarnos, analizarnos, ver en dónde estábamos situados y ver qué podíamos hacer con ello. Y entonces nos juntamos, decidimos empezar a hacer música, inició este proyecto como una agrupación para hacer estándar de jazz, pero después empezamos a tener algunas charlas, a tener unas comparativas con la música regional de nuestra zona, en donde somos, en la que, gracias a la explosión del boom petrolero que hubo hace algunos años en esa zona, que está cerca de Coatzacoalcos, tuvimos, ahora sí que migrantes de todos lados, vinieron de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, pero hubo mucha más fuerza de oaxaqueños y entonces se hizo una mezcla cultural, gastronómica, de todo. Musical. Y bueno, decidimos que íbamos a orientar este proyecto hacia ese lugar. Y con todos los conocimientos que hemos adquirido estudiando, estudiantes de música, y bueno, decidimos empezar a hacer esta fusión. Así fue como llegamos a crear este proyecto que es TNK2. Pues muy interesante, muchas gracias. Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo es que confluyen ustedes cuatro? ¿Cómo es que confluyen para formar la agrupación? Ok, eso tiene que ver un poquito con nuestro nombre. Bueno, digamos que el porqué de nuestro nombre es, como decimos, nosotros vivimos en una zona petrolera, ¿no? 100% petrolero. Entonces, hace muchos años, cuando se inició todo lo que son los complejos petroquímicos allá en la zona sur, había la explotación de pozos petroleros y todo eso. Entonces, en la ciudad en la que ahora vivimos, pues prácticamente no había nada, ¿no? Entonces, ahí hicieron en todo el territorio donde estamos, había tanques de almacenamiento de combustible, de crudo, y donde nosotros vivimos, ahorita está ubicado, era el tanque número 12 de almacenamiento. Entonces, así se quedó el nombre de nuestra colonia, de nuestro barrio. Nosotros tres, por azares del destino probablemente, pues somos del mismo barrio y pues nos conocimos, hacemos música y pues así fluyó esto. Entonces, igual por las cuestiones de ahorita nos volvimos a reencontrar, hicimos lo que dice Roberto, empezar a hacer música juntos y pues decidimos hacer algo que nos identifica, ¿no? Dijimos, no, pues podemos hacer muchas otras cosas, podemos hacer música de jazz, música latina y todo eso, pero decidimos, ¿por qué no agarrar algo de nuestras raíces, algo de lo nuestro? O sea, porque también Roberto y otro compañero que se quedó en Veracruz tienen familia oaxaqueña, ¿no? Ahí está también. Entonces dijimos, tenemos nosotros la influencia descendientes somos de veracruzanos y oaxaqueños,
pues vamos a hacer algo de lo nuestro, ¿no? Entonces, como dice Roberto, lo que hicimos fue, con toda la influencia de la música que hemos adquirido durante todo este tiempo, retomar algo de lo nuestro y hacer una música original y basada en lo que a nosotros nos gusta. Muchas gracias. Pues tal vez nos encantaría poder escuchar algo de su música para posteriormente pasar a abrir las preguntas con el resto del equipo. ¿Están de acuerdo? 1, 2, 1, 2. Maravilloso, qué bonito. Gracias. Pues me encantaría ver si el resto del equipo tiene alguna pregunta para ustedes y también invitarlos a si ustedes quieren hacer un comentario, algo que yo no haya preguntado. Sé que tenemos poco tiempo aquí, pero también. No sé. Yo les quiero preguntar, esta es una fusión de música veracruzana de una parte de Veracruz y música oaxaqueña, las velas de Oaxaca. ¿Cómo vinculan ustedes eso y a qué público se pueden dirigir que les guste esa fusión o que conozcan y gusten de esa fusión? ¿Cuál es su público, digamos, natural al que ustedes han accedido?
y cómo han accedido, cómo sienten que el público responde. Es una pregunta muy, muy buena. Interesante. Justo hace unos días tuvimos algunas presentaciones y bueno, afortunadamente el público reaccionó bastante bien. Nosotros estamos haciendo un show completo sobre la música veracruzana y la música oaxaqueña. Hablábamos sobre que en esas charlas vimos las similitudes que habían entre el son ixmeño y la música veracruzana. Por ejemplo, cuando vamos a un fandango a tocar, pues el fandango es hacer comunidad, como dice Jonathan. Jonathan usa mucho esa palabra, es hacer comunidad. Llegas al fandango y hay bailadores, hay jaraneros, hay requintos, hay de todos. Y un tema puede durar hasta 1, 2, 3 horas. No sé, un fandango en Tlacotalpan, por ejemplo, en Altipan. Y entonces nos dimos cuenta que el jazz era muy parecido en ese sentido, porque todo era hacer comunidad. En el jazz hay improvisaciones de saxofón, solos de batería, improvisaciones de piano, y entonces fue así como hicimos la amalgama de todo. Y bueno, decidimos elegir piezas icónicas de las dos regiones, tanto Oaxaca como Veracruz, y bueno, lo que hicimos fue modificar armonía, arreglar, digamos, a la instrumentación. Estamos tocando con saxofón tenor, estamos tocando con bajo, incluimos ritmos distintos, hicimos pues la fusión completa. Y regresando a lo del público, pues el público es bastante amplio. No queremos decir que estamos haciendo música para músicos o para un solo grupo. Afortunadamente hemos tenido aceptación de la gente, del público general, de la gente que disfruta de la música regional, y hemos tenido también aceptación de gente que conoce un poco del jazz, que conoce un poco de otros géneros, y también de la gente, que es mucha, que toca música veracruzana, por ejemplo. Entonces tenemos un público muy, muy extendido, del cual afortunadamente hemos recibido muy buenos comentarios, muy buena aceptación. Yo fui bailarín de folclore muchos años, y entonces hasta eso estamos incluyendo en el show que estamos presentando como una sorpresa, digamos. Y bueno, todo se conjunta, todo tiene que ver. No sé si Jonathan quieres agregar algo al respecto. No, pues quizás, como dices, el público es variado, ¿no? Y nosotros eso es lo que queremos hacer. Estamos tratando de hacer una música que no tenga edades, ¿no? Que no tenga límites, que sepamos que hemos visto que le puede gustar a nuestros papás, a nuestros amigos de nuestras edades, a personas más jóvenes, porque en los conciertos que hemos dado, que no han sido muchos, porque pues a final de cuentas todavía estamos en un periodo en el que no podemos estar haciendo muchas cosas, pero hemos tenido algunas transmisiones en vivo vía Facebook, y hemos recibido muy buenos comentarios sobre lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que nos juntamos todos con la calidad individual que podríamos tener cada uno, algunos más, algunos menos, pero lo que quisimos hacer fue hacer el conjunto y hacer esa comunidad entre nosotros. O sea, este grupo es, ahora sí como sea un grupo, ¿no? Aquí no hay individualidades, aquí tratamos de que los egos y el individualismo esté de lado, y siempre tratando de hacer lo mejor para la banda, ¿no? Con la banda, con la música. Y entonces yo creo que eso se demuestra con el resultado que estamos haciendo al final. Yo les quiero preguntar algo. ¿Dónde podemos conseguir su material? Mira, de momento estamos trabajando el material en formato físico y también lo estamos trabajando en formato digital por lo mismo de la contingencia, de no estar teniendo contacto con los demás, etcétera, etcétera. Son las dos formas en las que estamos manejando el material, y se puede adquirir ya sea por medio de la página, que es TNK-12, ya sea en Facebook o en Instagram como TNK12 Quintet, o comunicándose individualmente con cualquiera de los integrantes de la agrupación. Sí, preferiblemente, si pueden, a todo el público que nos está viendo,
vayan a nuestras redes sociales, estamos como TNK12 y nos pueden mandar un mensaje. Ahí tenemos vía una descarga personalizada, se les envía el CD, se hace un depósito o una transferencia, y bueno, el CD tiene un costo de 95 pesos, tiene 8 piezas, es un viaje completo por todo nuestro estado, de Veracruz, y también por el estado de Oaxaca. Y bueno, esta pieza, esta obra, este CD lo hicimos justo para eso, para acercar a toda nuestra comunidad, a todos nuestros escuchas, o a la gente que no está muy familiarizada con la música de nuestra región, a conocerla, por supuesto. ¿Cómo la va a conocer? Pues con nuestra música. Yo creo que al final esto fue un acercamiento, un reconciliamiento de nosotros con nuestra música, con las raíces. Con nuestras raíces. Yo hago son jarocho tradicional y con mis amigos nos juntamos y volvimos a explorar y ver que la música tradicional, que la música regional tiene mucho que dar. Desgraciadamente la música tradicional de todo México, no solamente Veracruz, está relegada a un espacio en el que solamente sirve para los bailes folclóricos y esas cosas, ¿no? Entonces nosotros estamos intentando darle ese valor que se merece y que sepan que los músicos tradicionales, no yo, los músicos tradicionales en general tienen el valor de que son artistas, ¿no? Entonces, con eso hicimos y vimos que la música se puede explotar para muchísimas cosas. No solamente la música pop o la música comercial es lo que vale, ¿no? Entonces, eso nos hace a nosotros ver esto de otra forma, ¿no? Y como dice Roberto, el día que lo puedan escuchar se van a dar cuenta de todo el viaje que se puede hacer por todo el sureste de donde nosotros estamos. A mí me da mucha curiosidad oírlos. Yo soy de Salina Cruz, yo soy del Istmo de Tehuantepec. Mis papás son, bueno, mis ancestros son de Juchitán, de Tehuantepec. Y bueno, sí reconozco que el Istmo se une, ¿no? Por el Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca, de Salina Cruz, a Coatzacoalcos. Tenemos esa zona petrolera que nos identifica y nos une. Me da mucha curiosidad escucharlo, saber qué resuena en mí. Yo viví hasta los 14 años allá, y bueno, obviamente las velas, etcétera, toda esta tradición musical, de largo aliento, como dicen, ¿no? Que puede durar mucho tiempo. Espero que me resuene y que me regrese a esa etapa. Pero me da curiosidad que además de que la música que ustedes hacen es auténtica, que viene de sus raíces y de cómo se han, la música que han encontrado y que han escuchado desde niños. Ustedes están formados, ¿dónde? ¿Estudiaron para músicos formalmente? Sí, somos estudiantes de música todos, a diferentes niveles. Yo estudié licenciatura en saxofón clásico en la cátedra del maestro José Luis Romero Alarcón en la UAP. Y bueno, Giancarlo es pianista también clásico en la cátedra del maestro Pascual Cerezo. Edgar Aquino es percusionista, la percusión popular. Pues ha tenido varios maestros, ha tomado muchas clases magistrales con muchos músicos cubanos de renombre. Y bueno, Jonathan también estudió aquí en Puebla, en la facultad en el Colegio de Música todavía la Escuela de Artes todavía, que estaba en 8 Oriente. Y bueno, él es el encargado de las cuerdas totales, él es el encargado del requinto, de las jaranas, del bajo, del violín. Y bueno, cada uno pues tenemos como nuestra sección, nos dedicamos, digamos, a nivel profesional a la música. Así es. Sí, bueno, ya no dijimos esto, pero el CD lo titulamos El Feo porque viene incluida esta pieza de oaxaqueña, esta obra maestra oaxaqueña. Y bueno, le hicimos un arreglo y cuando lo escuchen queremos invitarlos a que se pongan un poquito en la piel de El Feo. Este arreglo es específicamente una catarsis Es un arreglo que cuenta la historia, que cuenta una historia. Cada quien la puede interpretar a su forma, pero a final de cuentas es una historia. Y bueno, si les gusta y lo escuchan, este es el disco de TNK12, El Feo, y bueno, el regional Jazz Zone. ¿Y ahorita se puede comprar? Ahorita se puede comprar.
ahorita que están ustedes acá. Sí, claro que sí. Aquí, ahorita que estamos aquí tenemos el físico y tenemos bueno, la descarga. La descarga en digital se le manda, en la descarga en digital se mandan los archivos en calidad WAV, es la calidad más alta profesional. Se mandan un PDF con la portada y la contraportada. Un agradecimiento, un póster personalizado firmado de nosotros. Pues muchas gracias y bueno, bienvenidos al programa nuevamente y ojalá no sea la última vez que nos visiten. Aquí ya seguramente no. Ojalá que no. Siempre vamos a estar disponibles para ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Saludos. Pues bien, con esta buenísima entrevista y esa música que a muchos nos gusta, concluimos la 10ª edición de nuestro programa Diálogos y Debates y nos vamos de vacaciones. Regresaremos ahí por la primera semana del año que esperamos sea un año distinto al que hemos tenido hoy, que las reformas sigan avanzando, pero que la pandemia se detenga. Muchas gracias. Gracias a usted.